Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película Las ratas no duermen de noche, película de terror española, no es una coproducción hispano-francesa, pero entraría dentro de lo que se denominaría el fantaterror español. Está protagonizada por Paul Naschy y bueno, estamos ante uno de los ejemplos más bien cutres y pobres del fantaterror español. Había muchas películas muy buenas, muy resaltables, que se convirtieron con el tiempo en joyas de culto, pero otras muchas ya pasaron totalmente desapercibidas. También hay que entender de que hubo pues un boom del cine de terror, era muy barato, se hacía muy rápido y sobre todo en el extranjero pues tenía mucho público, por lo tanto era un cine rentable. Cuando hay un cine tan rentable, se hacen películas a barullo, como dicen, se hacen a montones. Eso pasó también en Italia, pasaba en Inglaterra, pasaba en todos los sitios. Entonces, de todos esos montones, bueno, pues sí que se rescatan cantidad de joyas, de películas que resaltan, que tienen una gran ambientación, una gran atmósfera, una buena trama, en fin, películas que con el tiempo, bueno, se convierten en películas de culto y otras que al final, pues son olvidadas con el tiempo porque no tienen nada, no tienen trama, no tienen ambientación, no tienen absolutamente nada. Y es el caso de esta película. Que el argumento, la verdad es que está bastante bien, es bastante chulo. Es más la idea que lo que es la película en sí. No han sabido llevar esa idea al cine, porque la idea está muy bien. Es una película de Mad Doctors, como puede ser el Doctor Frankenstein, por ejemplo, el Doctor Herbert West, pues es un tipo de ese tipo de películas, de Mad Doctors, película que está más cerca de la ciencia ficción, aunque coquetea con el terror, pero está más cerca de la ciencia ficción mezclada con el cine policíaco, el cine de gángsters, que con el terror. Pero bueno, también tiene elementos de terror. Pero la película es muy floja. Paul Naschy, de hecho, que está por estar. Yo creo que esta película es que es el protagonista principal y al final es el que menos sale. Apenas tiene diálogos. Su personaje, que es el que más peso debería tener, no tiene peso en absoluto en la trama. Yo lo que pienso es que esta película la hizo por compromiso, porque igual tenía algún contrato firmado, no podía negarse o lo que fuera, o quería ganar dinero rápido y tenía otros proyectos y en plan, bueno, pues esto en 2 días ruedo mis escenas y se acabó, porque no tiene el personaje de Paul Naschy, está por estar, no cuadra. Y cuando metes a un personaje que va a ser, digamos, el eje central de la trama y ese personaje al final no haces nada con él, pues entonces no tiene mucho sentido. Bueno, la película trata sobre un grupo de delincuentes que están liderados por Paul Naschy, que en un atraco, bueno, en un atraco en realidad no es un robo a una joyería, pues saltan las alarmas, salen huyendo, los gendarmes los acorralan en una carretera, está rodada en Francia o ambientada en Francia, no sé si está rodada en Francia de verdad o en España, pero bueno, como es una coproducción con Francia, pues puede ser que esté rodada en Francia. El caso es que los gendarmes empiezan a disparar y le dan a Paul Naschy, mientras huían, le dan en la cabeza. Está muy mal herido, está muy mal, y entonces, bueno, llaman a un médico, que es el que suele llamar a esta gente para que les cure cuando les disparan o están heridos, y entonces le dice que no puede hacer nada por él, que tienen que llevarlo a un hospital a que le saquen la bala, le dicen que es imposible, que cómo van a llevarlo al hospital. Aparece dentro de ese grupo de delincuentes también Víctor Israel, que era también muy asiduo en este tipo de películas, y bueno, pues al final le piden al doctor que lo salve sí o sí, y este médico, que es un borrachuzo, que bueno, pues se dedica, se ve que tiene cierto trauma porque no pudo salvar a su mujer que estaba enferma, se tiró al alcoholismo y bueno, pues se dedica a ayudar a este tipo vive de eso, de ayudar a delincuentes. Le dice que conoce un médico de cuando él pues tenía más prestigio y tal, que es un científico, que es de lo mejor que hay, que puede ser que él sí que pueda ayudar a este hombre. Y lo llevan hasta la casa de este científico que vive a las afueras, en un pueblecito, pues a las afueras, como en una casa de campo. Resulta que cuando hablan con él, el tipo no podía usar las manos. Un accidente que tuvo en el laboratorio, pues tiene las manos inútiles. Pero cuando hay que hacer algún tipo de intervención quirúrgica, él es el que guía a la mujer. La mujer es la que hace, la que abre el cadáver, la que está, bueno, pues la que ejerce de cirujana, pero guiada por el marido.
Un poco esto nos recuerda pues a Frankenstein y el monstruo del infierno, que el doctor Frankenstein no podía usar las manos y entonces bueno pues tiene ahí al otro doctor que es el que hace los trabajos guiado por él. Pues aquí es un poco parecido a eso. Y bueno, llegan y le dice que primero no quiere, por supuesto, porque es un delincuente y tal, pero le obligan porque cogen a la hija y se la llevan. Dice, si hasta que no lo salves, pues tu hija va a estar secuestrada por nosotros y no tiene más remedio que aceptar. Está investigando, resulta, sobre el trasplante de cerebros. Es una investigación que lleva a cabo y entonces dice, pues si mi experimento, que lo he llevado a cabo con animales y ha salido bien, sale bien con humanos, bueno, pues es como un paso que ha dado la ciencia, ¿no? El posible trasplante de cerebros de un humano a otro, pues de un humano que muere, pues otro que a lo mejor el cerebro no le funciona bien o está, por ejemplo, en coma o lo que sea, pues ponerle el cerebro de una persona muerta pero que tenga el cerebro en buen funcionamiento. Entonces tienen que buscar a alguien para quitarle el cerebro y tiene que ser alguien que tenga una morfología similar a la suya. Y el doctor este, que ha tratado a muchos delincuentes, pues mira en su agenda y qué casualidad que quien tiene la morfología similar a Paul Naschy, que es el candidato perfecto para trasplantarle el cerebro, resulta que es el mayor enemigo, es de una banda rival, que es del mayor enemigo de Paul Naschy, uno que le llaman el sádico. Entonces van los hombres y tienen que matar al sádico, cortarle la cabeza y luego pues trasplantar el cerebro de una cabeza a otra. Y eso es lo que hace, llegan, se cargan al sádico este, le cortan la cabeza y le hacen el trasplante, que por supuesto sale bien y Paul Naschy pues bueno, pues revive. La idea está muy bien, la idea está genial, pues típica película de Mad Doctors, un experimento, traspasar un cerebro a otro, el cerebro del mayor enemigo de él, un cerebro de un tipo que es un sádico, que le gusta violar, torturar a mujeres, y se lo ponen a Paul Naschy. Ya no somos tontos y ya sabemos que poco a poco la personalidad de ese tipo va a ir intercalando en Paul Naschy. Al final va a ser como una persona va, digamos, a adquirir una doble personalidad. Tiene la suya, pero a la vez él cuando despierta dice que tiene como pesadillas, dolores de cabeza, que está cambiando, que tiene ciertos instintos, es decir, tiene el cerebro de otra persona y por supuesto la personalidad de esa otra persona, los recuerdos, los pensamientos, sensaciones y emociones que almacenamos en el cerebro, todo eso ha sido trasladado a Paul Naschy. O sea, poco a poco él va captando la personalidad de ese sádico y se va comportando cada vez más como ese sádico. Pero, ¿en qué falla la película? Todo esto está muy bien, pero ¿en qué falla la película? Lo primero, tenemos a Paul Naschy que al principio ya le pegan un tiro en la cabeza y se tira tumbado en una cama, pues prácticamente casi una hora de película, sin decir nada, o sea, tumbado en una cama. Eso lo rodó él en 10 minutos, las escenas estaban rodadas tumbados en la cama. Luego se tiran un montón de tiempo entre que pitos y flautas, entre que el médico este piensa en el otro, van al otro, convencen al otro, bueno, se convencen secuestrando a la hija, coger y matar al sádico ese, quitarle la cabeza, hacer el trasplante, y tiene mucha paja la película, o sea, vas viendo que las cosas pueden ir avanzando más rápido. Tú dices, joder, ya está, ya sé de qué va la trama, está muy bien, quiero ya que empiece ya todo el tema este, que cojan el tipo ese, que le hagan el trasplante, que Paul Naschy se reviva, se empiece a comportar de manera extraña. Sin embargo, todo eso se va demorando mucho, y cuando llega, que ya sabemos que Paul Naschy, por supuesto, va a ir cogiendo elementos de la personalidad de ese sádico y se va a comportar de una manera más agresiva, más violenta, va a ser un tipo más peligroso, más desquiciado, pero apenas notas un cambio. O sea, Paul Naschy, ya digo, parece que está desganado. Al final se despierta y es ver al Paul Naschy que tiene como toda la cabeza así vendada y me siento extraño, tengo pesadillas, me duele la cabeza, no sé qué hacer, tal. Ataca a un par de personas, pero poco más. No se va viendo una progresión de él primero sentirse como él mismo, con su personalidad, y poco a poco ir cambiando esa personalidad, por ejemplo, o que esa personalidad sádica del otro tipo pues sea más presente, porque han dicho que es un sádico, que no sé qué, pero nunca hemos visto al tipo este hacer nada de sádico. Tampoco le ha dado tiempo porque enseguida se lo han cargado. Pero ver, no sé, como él poco a poco se va comportando de una manera más sádica, ¿no? Simplemente coge, ahoga a una chica y ya está, y eso es el sádico,
que tenemos ahí. No sé, me parece un personaje muy desaprovechado. El eje central era Paul Nashi, el intercambio de cerebro, el intercambio de personalidad, la personalidad de tu peor enemigo, que le hubieran dicho que es el cerebro, o él hubiera averiguado que es el cerebro de su peor enemigo, el trauma que causa eso. A la vez, quizás los fallos que pueda tener a nivel cerebral el trasplante de cerebro, que es una cirugía experimental, es la primera vez que se hace. A lo mejor al final es paranoia suya y puede ser que él se crea que ha tomado la personalidad del otro y no es así y tal. Todo eso no se ve. Entonces tenemos un personaje totalmente plano, el de Paul Nashi, e innecesario cuando debería ser el eje de la película. Y al final se convierte esto en una guerra como de bandas porque la otra banda localiza a esta y empiezan a matarse, tiroteos, tal y cual. Bueno, una película muy desaprovechada. ¿Se puede ver? Sí, sí, si queréis ser completistas del fantaterror español o del cine de Paul Nashi, bueno, tampoco te aburres, tiene 1 hora y 20 minutos, o sea, en realidad se pasa, bueno, pronto, para tener 1 hora y 20 minutos, llega momentos en que dice, joder, alarga demasiado la trama, podía haber aprovechado un poco el tiempo. Pero bueno, más o menos se puede ver, te puede distraer, entre comillas, pero es una película de verdad muy olvidable, muy floja y muy pasable, muy pasable. No es para nada comparable con otras películas de Paul Nashi que dices, joder, pues tienes una gran ambientación, tenemos una película que se la ha currado, intentan crear escenas de terror bien conseguidas. No, aquí no. Aquí la historia es muy chula, pero la han llevado como de una manera desganada. Poco más que comentar de la película. No la recomendaría a menos, como digo, que seáis acérrimos. Digo, bueno, quiero completar mi filmografía de películas de terror españolas de los 70, bueno, pues tampoco os va a pasar nada si la veis, pero si no la veis, tampoco vais a perderos una gran película, porque no lo es, una película más bien mediocre. En fin, espero que os haya gustado el vídeo, dentro de poco comentaré otra película, que seáis todos muy felices y hasta siempre.